El tema principal del ensayo es el uso de la prisión preventiva en México. Bajo este contexto, el trabajo busca argumentar que la medida cautelar que priva de la libertad a los acusados debería ser eliminada del sistema actual penitenciario. Esto debido a que conlleva acciones de inconstitucionalidad y viola derechos fundamentales, además que produce efectos negativos en los acusados, por lo que la derogación del gobierno mexicano para esta medida debería ser inmediata. Considero que la problemática principal que me llevó a realizar esta investigación es que actualmente la Organización de las Naciones Unidas ya considera a la prisión preventiva como una medida inconstitucional y bajo este carácter ha tomado medidas para poder derogar a la prisión preventiva de las naciones que tienen incluida esta organización. México, el cual pertenece a esta organización, aún no ha tomado ninguna medida para derogar a la prisión preventiva, haciendo que muchos individuos sean encerrados sin recibir ninguna sentencia, sin recibir procesos penales adecuados y sean encerrados durante largos periodos de tiempo con la justificación de que están siendo investigados para poder darles un proceso penal adecuado. Algo que sigue en constante crecimiento en el gobierno de México debido a su uso desmedido por el sistema penitenciario, por lo que la derogación de esta medida debería ser implementada inmediatamente debido a las violaciones de derechos fundamentales de los acusados. Además que el uso desmedido de la prisión preventiva hace que se distorsione el objetivo principal del sistema penitenciario. El objetivo del estudio en general es la prisión preventiva, a lo que se refiere Luis Eliud Tapia Olivares, el cual indica que la prisión preventiva implica retener durante el transcurso del proceso a individuos que hayan sido acusados por la Fiscalía de algunos de los delitos señalados que ameritan la prisión preventiva y que con fundamentos sean señalados para realizar una investigación durante este proceso. En este mismo contexto también se usa el concepto de la acción de inconstitucionalidad, la cual la define la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México como el mecanismo de expulsión del orden jurídico a normas que se consideran contrarias a la Constitución, tratados internacionales del que el país sea parte, por lo que una acción de inconstitucionalidad o una medida que sea tomada bajo este carácter debería ser derogada en su brevedad. El propósito de realizar este trabajo de investigación es la de remarcar el objetivo principal del sistema penitenciario en México, las bases y principios que tiene este ante los acusados del derecho, del respeto a sus derechos y del respeto a un proceso penal adecuado, sin dejar a un lado la importancia de los bienes jurídicos de la víctima. Además que esta medida trae consecuencias al sistema penitenciario actual, no únicamente a los acusados. Por último, se muestra la necesidad urgente de que el gobierno mexicano actual se adapte a la derogación de esta medida y que pueda conseguir otras opciones además de la privación de la libertad para los acusados. Existen tres razones en las cuales baso mi punto de vista en la tesis principal. La primera es que la prisión preventiva, como se mencionó antes, tiene acciones de inconstitucionalidad y viola derechos fundamentales de los acusados, tales como la presunción de inocencia y la libertad personal, algo que difiere mucho a las constituciones y tratados, las cuales hablan de la presunción de inocencia para el acusado, la cual se considera mientras que no se declare su culpabilidad mediante una sentencia emitida. El segundo argumento abarca el hacinamiento carcelario, como una consecuencia de la prisión preventiva y el uso desmedido de esta. Para ello se usaron comentarios de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, donde se menciona que además de que la prisión preventiva como medida de política criminal viola derechos fundamentales de los acusados, también es una de las principales causas de la crisis de los sistemas penitenciarios regionales.
De igual forma, conforme a las estadísticas reportadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los centros penitenciarios se encuentran en un 34% de sobrepoblación global. En ambos datos presentados se detalla que debido al uso no convencional de la prisión preventiva y en relación con la capacidad de los centros penitenciarios, estos no pueden albergar a tantos presos, donde la mayoría de ellos se encuentran en prisión preventiva sin recibir alguna sentencia emitida. Finalmente, el tercer argumento se basa en la reinserción social de los presos y los efectos de la prisión preventiva en este proceso. Se expone la importancia de un debido proceso de reinserción social donde se encuentran en los centros penitenciarios para los presos, algo que para los privados de libertad bajo prisión preventiva es imposible, ya que según las constituciones y tratados, los individuos que merezcan pena privativa de libertad bajo prisión preventiva será el lugar de donde sean puestos será distinto del que se destinare para la extinción de las penas, siendo completamente separado de estos. Adicionalmente, de acuerdo con un análisis realizado por la Open Society Initiative, señaló que los individuos bajo esta medida generalmente carecen de recursos y accesos a programas que están disponibles para los presos, tales como actividades físicas, actividades deportivas, educativas y profesionales, las cuales permiten que se logre una reinserción social adecuada. Y es algo de lo que carecen los privados de, de libertad en carácter de prisión preventiva, lo cual genera que puedan caer en reincidencias de delitos y se les dificulta encontrar un trabajo digno e ilícito. Para finalizar, como conclusión, de acuerdo a la información presentada, la prisión preventiva es un recurso mucho más usado por el sistema penitenciario para el proceso de los acusados, demostrando la cantidad de personas que se encuentran en centros penitenciarios bajo esta medida, sin recibir ninguna sentencia, por lo que muchos individuos han sido víctimas de violaciones de derechos protegidos y que el sistema penitenciario debería estar protegiendo. Además que no permite que el preso bajo esta medida se desarrolle dentro de estos centros penitenciarios para que puedan lograr un proceso de reinserción social adecuado. Además que genera en el sistema penitenciario un atascamiento en los procesos penales y el hacinamiento en los centros penitenciarios. No obstante, uno de los aspectos que aún queda por analizar es la razón por la cual el gobierno mexicano aún no ha tomado medidas para la derogación de esta medida cautelar. De igual forma, será importante analizar algunas medidas que las organizaciones relacionadas al país puedan tomar para poder forzar al gobierno mexicano a realizar acciones para la derogación de la prisión preventiva. Una pregunta que podría surgir alrededor de este tema es que qué medidas podría tomar México para poder derogar la prisión preventiva sin que se deje a un lado la importancia de que los presos podrían evadir el sistema, sus procesos penales adecuados mediante usos ilícitos y que se proteja a sí mismos a la víctima y sus bienes jurídicos. Existen demasiadas medidas cautelares, incluidas en constituciones, que, que respetan los derechos de los acusados en mayoría, a diferencia de la prisión preventiva, que priva de la libertad directamente a los acusados, sin saber realmente su inocencia o culpabilidad. Por lo tanto, el uso de estas medidas correspondientes sería de gran relevancia y de gran impacto para el respeto de los derechos de los acusados y el cuidado de las víctimas y de la sociedad mexicana.